hablando de la oración, hablando de la obra del Espíritu Santo, y hoy vamos a tocar un tema más acerca del avivamiento, la confesión y el arrepentimiento, que es algo sumamente importante que nosotros como iglesia que procuramos, que estamos procurando la salvación de las almas, que no perdamos este enfoque que es a través del mover del Espíritu Santo, que la gente va a llegar a ese punto de confesar sus pecados, arrepentirse y buscar a Dios de todo corazón. Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, vea qué mensaje más importante: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El avivamiento que sucedió y que está escrita algunos detalles en este mismo capítulo al principio, ese derramamiento del Espíritu Santo con algunas características muy particulares, de esas señales que se dieron en el aposento alto cuando el Espíritu visitó a la iglesia que estaba congregada ahí, lleno del poder de Dios, un avivamiento. A eso llamamos avivamiento. Avivamiento es el mover del Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo cuando invade, hermanos, la vida de la iglesia, e invade la vida de cada cristiano y los levanta con poder. A raíz de este avivamiento que se dio allí, hermanos, Pedro se levantó para proclamar la palabra del Señor. Y es lo que vamos a considerar hoy. ¿Cuáles fueron los efectos de ese avivamiento? Por supuesto que hay muchos efectos del avivamiento del Espíritu Santo, pero nos vamos a concentrar de manera específica a lo que sucedió en aquellas personas que rodeaban a los discípulos, es decir, a los no creyentes. ¿Qué fue lo que pasó? Y oramos para que eso mismo, hermano, ocurra en estos días en la iglesia, en nuestro país y en las naciones. Que haya un avivamiento que se manifieste, hermano, en la conversión de las almas. Que haya una convicción, hermano, de pecado en la humanidad, en nuestros conciudadanos en este país, a fin de que el hombre corra. La Biblia dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Es decir, que es necesario que el hombre se ponga a cuentas con Dios, y eso es lo que el Espíritu Santo, hermanos, produce a través del ministerio del creyente o de la iglesia que vamos a considerar este día. Al hablar de los efectos, quiero mencionar tres. Primero, los hombres, dice, fueron compungidos en sus corazones. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. La palabra compungir significa mover o punzar, remordimiento de conciencia, contristarse o dolerse de alguna culpa o pecado, aflicción de corazón por la condición de otras personas. La idea entonces de esta palabra compungir tiene que ver con un dolor que se produce en el alma. Hay dolores físicos, pero hay dolores también de índole espiritual, ¿verdad? Un dolor en el alma, un toque del Espíritu Santo, hermanos, que trajo a la persona al convencimiento que estaban perdidos sin Dios
que necesitaban el milagro de la salvación, el perdón de sus pecados. Esa es la primera obra que el Espíritu Santo, hermanos, hace en la vida del no creyente. El Espíritu trata con esta persona para compungirlo, para darle a conocer cuál es su condición espiritual, con el propósito de que él pueda venir a los pies del Señor y encontrar en él la respuesta para su pecado. Esa convicción es tan importante, hermanos, porque no puede haber conversión sin que antes haya una compunción de pecado en el corazón de la persona, un dolor por haber ofendido a Dios, una punzada interna profunda del alma que toca las fibras más sensibles del ser humano al reconocer su condición espiritual delante de Dios. Se dice que en una de las campañas de Carlos Finney, un predicador de Estados Unidos del siglo pasado, llegó este siervo de Dios a un culto allá en Estados Unidos y dice la historia que ese día cayó una convicción de pecado tan grande sobre todos los que estaban congregados que la gente se agarraba, hermanos, de los pilares del templo porque sentía que se deslizaba hacia el infierno. La gente estaba bajo la convicción del pecado en su corazón y creían que ese mismo momento su alma estaría en el infierno, y clamaron al Señor y buscaron una respuesta, una solución, hermanos, de parte del Señor para su condición espiritual. Ahora, es importante también mencionar que la compunción de pecado, hermanos, viene por actúan dos aspectos muy importantes que usted y yo debemos de conocer. Uno es la predicación de la palabra. Porque no puede haber convicción de pecado en una persona si no oye la palabra de Dios, si no predicamos la palabra de Dios. No puede haber compunción de pecado en las personas. Quiero por lo menos resaltar 3 versículos de este capítulo 2 de Hechos. Primer versículo 14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló. Es decir, predicó, proclamó y les habló diciendo. Y ahí está el argumento que el Espíritu de Dios le dio a Pedro en ese momento para hablar del derramamiento del Espíritu Santo y hablar también de la salvación por la persona de Cristo. El otro versículo, el versículo 22, dice: varones israelitas, oiga, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Una vez más vemos la acción de hablar, de predicar, de proclamar la palabra del Señor. Y el otro versículo, el 37, dice: al oír esto. ¿Al oír qué? Al oír la palabra del Señor. Amado hermano, si nosotros queremos ver la convicción del Espíritu Santo en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestros vecinos, personas que usted y yo sabemos que necesitan convertirse a Cristo, porque de lo contrario condenarán su alma al infierno, es necesario hablar la palabra de Dios. Amén. Es necesario compartir la palabra, porque la palabra es uno de los elementos que Dios usa para traer convicción de pecado al corazón humano. Y lo otro es la obra del Espíritu Santo. Vea qué lindo, hermano, el binomio perfecto, palabra y unción. No se puede servir a Dios solamente con la palabra. Se requiere la unción del Espíritu, palabra y unción. Por eso en la enseñanza de la Escritura, todos los ministerios que están dedicados a la enseñanza y a la predicación deben de saber de que no es suficiente conocer la palabra. Es necesario que esa palabra sea ungida por el Espíritu Santo. Que esa palabra lleve, hermanos, la unción y el poder del Espíritu. Porque esa es la manera como Dios opera para traer este milagro que es el más importante, el milagro de la conversión. La obra del Espíritu. Vea lo que dice la Escritura en relación a la obra del Espíritu Santo. Voy a leer acá algunos versículos con ustedes. El primero está en Juan capítulo 16, versículo 8. Jesús dijo: y cuando Él venga, aquí usa la palabra convencer, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En otras palabras, ¿quién es el que convence al hombre que es un pecador, que está condenado al infierno,
y que necesita entregarse a Cristo para el perdón de pecados y para la salvación de su alma. Hermano, es el Espíritu Santo, amén, tomando la palabra de Dios y aplicándola al corazón humano. Aquí usa la palabra convencer, persuadir a una persona, hermano, que esté enfermo, que su alma está en un estado peligroso de condenación y que necesita medicina, necesita la salvación de nuestro Dios, solamente el Espíritu. Es como cuando alguien va al médico y dice, mire, fíjese que vengo porque tengo un dolor de cabeza recurrente y quiero que me dé alguna pastilla. Bueno, los médicos generalmente lo que hacen no es dar una pastilla únicamente, sino hacer un estudio. Bueno, vamos a hacer un scan en su cerebro, en su cuerpo, para ver qué problema podemos encontrar. Y resulta que en el scan o en los rayos X aparece un tumor maligno, que es la causa de ese dolor. Para poder encontrar esta persona sanidad, es necesario remover ese tumor maligno, ir a la raíz, convencerlo de que esta persona no solamente tiene un simple dolor de cabeza, sino que su vida misma peligra porque hay un tumor maligno en su cuerpo que es necesario desarraigarlo. Algo así sucede cuando usted y yo, hermanos, venimos y nos exponemos a la palabra. El Espíritu Santo nos convence de cuán grave es el pecado. Algunos se deleitan en el pecado, y aún creyentes, hermanos, que van a los templos, se deleitan en el pecado porque no han entendido la gravedad que el pecado tiene sobre su vida. Porque esta es una obra, hermanos, que el Espíritu Santo hace de convencernos cuán grave está mi alma delante de Dios y cuán peligroso es el caminar de mi vida sin Cristo. Dice también la Escritura en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 16, dice: toda la Escritura, y la palabra Escritura tiene que ver con la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, o sea, dada por el Espíritu Santo, y útil ¿para qué? Vamos a ver 4 cosas aquí. Útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia, es decir, en la rectitud de Dios, en la vida humana. Entonces vea, hermano, el poder que la palabra tiene. Pero ese poder es el Espíritu Santo el que usa la palabra para traer, hermano, una convicción de pecado, que aquí usa Pablo otra palabra que es redarguir, es decir, un convencimiento interno que el Espíritu Santo hace por medio de la palabra, a fin de que el hombre se dé cuenta que necesita, amado hermano, que hay un obstáculo en su alma que debe ser removido para que la paz de Dios y la justicia de Dios y la bendición de la salvación sea derramada sobre su vida. Redarguir. Y hay otra expresión también que quiero leer en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 7. Vayamos ahí. Segunda de Corintios capítulo 7 y versículo 10. Vea qué lindo lo que dice acá: porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Dele gloria a Dios. Produce arrepentimiento para salvación. ¿Y cuál es esa tristeza? Hermano, cuando el hombre, así como la persona que tomado la figura de un enfermo y que va al médico y ese dolor le ha salvado la vida. Yo pasé una experiencia similar. Yo tenía un problema, problema de salud. Entonces yo fui al médico, y cuando el médico hizo todos los análisis me dice: mire, usted tiene esto, esto y esto, y es necesario hacer algo ya. No lo podemos dejar para otro día. Un problema de cáncer de próstata. Me dijo: este es un problema que hay que resolverlo ya. Bueno, yo fui ahí, hermano, con el propósito de que el médico me diera algún alivio. Pero resulta que al hacer los exámenes me doy cuenta que tenía un cáncer, hermano, que podría haber sido muy dañino, peligroso, incluso de muerte, si yo lo dejaba ahí.
De la misma manera, hermano, el Espíritu Santo produce tristeza al pecador, porque le dice: mira, este es tu diagnóstico, esta es la condición de tu alma, esta es la condición de tu vida, ¿cómo estás? ¿Para qué? Para llevarlo, dice, al arrepentimiento para salvación. Dele gloria al Señor por ello. Porque la tristeza que usted, hermano, probablemente en su vida, cuando antes de conocer a Cristo, de nacer de nuevo, esa tristeza hay una bancarrota económica, bancarrota en el matrimonio, bancarrota en la vida, ataduras de alcoholismo, de droga, de idolatría, de cualquier tipo. Hermano amado, cuando el Espíritu Santo le trajo a la verdad de que esa situación que usted está viviendo es una vida de tristeza, de fracaso y de muerte, cuando usted se le reveló la verdad, usted procedió por la palabra al arrepentimiento para salvación. Es como el dolor de una madre cuando va a dar a luz. Es un dolor, según lo que cuenta mi esposa, un dolor tremendo que sufren las mujeres en el momento de dar a luz. Pero después de que ellas experimentan este dolor agudo para dar a luz, se alegran cuando el bebé está en sus brazos, amén, y están dándole gracias a Dios por el fruto del vientre. Así también, hermano amado, el Espíritu Santo traerá dolor, porque hay que abandonar el pecado, porque hay que romper las ataduras con el mundo, porque hay que desechar todo aquello, hermano, que ha traído tristeza y dolor y muerte a nuestra vida. Pero esa tristeza se va a convertir en gozo y victoria, porque el arrepentimiento nos va a conducir a la salvación de nuestra alma. Entonces vea qué importante, hermanos, en este compungir del Espíritu, la palabra y la unción. La palabra y el poder del Espíritu Santo, obrando en la vida de esta multitud que encontramos aquí en este pasaje de la Biblia, y por supuesto que es un principio que afecta a toda persona hasta el día de hoy. El segundo efecto es precisamente el arrepentimiento. La obra del Espíritu Santo comienza con compungir a la persona, darse cuenta de su condición, y luego la lleva al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, la idea es un cambio de un patrón mental. Hay patrones mentales, hermanos, de la vida del ser humano, que aprendemos desde que nacemos, por la conducta de nuestros padres, las personas que nos han rodeado, lo que los padres han dicho, lo que otros nos han dicho en diferentes escenarios, ejemplos que uno ve desde que uno nace. Se va formando, hermano, un concepto y un patrón de conducta. Y hay muchas personas que están viviendo mal, pero creen que están viviendo bien. ¿Por qué? Porque ese patrón de vida del mundo, tomado del mundo, los está llevando, hermano, por un lugar equivocado de la vida. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un cambio de mente, hay un cambio de patrón mental. Aquí quiero recordarles, para ilustrar lo que sucedió con el hijo pródigo. El hijo pródigo dijo: no, yo aquí con mis padres no voy a tener futuro, me voy a independizar y les voy a demostrar a ellos la capacidad que yo tengo para hacer las cosas bien y prosperar. Así que se fue de casa. Y nada de sencillo. Antes de irse a casa le dijo: papá, dame la herencia que me correspondería. Así que además de rebelde, abusado, ¿no? Dame la herencia. Y el papá bondadosamente le da la herencia. Y el hijo va y malgasta su vida y malgasta el dinero hasta que está completamente en una bancarrota espiritual y también financiera. Pero en esa condición, hermano, de derrota, en esa condición de miseria, hambriento, dice la palabra, y hay aquí una palabra muy importante que la podemos ver en este capítulo 15 de Lucas, versículo 17, dice: y volviendo en sí. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo un cambio de ese patrón que lo había llevado a la bancarrota, a la muerte,
La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero el final de ese camino es muerte. ¿Por qué? Porque hemos heredado, hermano, un patrón de vida del mundo que debe ser quebrantado para establecer en nuestra mente y corazón el patrón divino. Amén. El patrón divino para nuestra vida, el molde divino para nuestra vida, que es la voluntad del Señor. Así que este hombre volvió en sí, es decir, hubo un cambio en su razonamiento y dijo: qué tontería he cometido, haber abandonado y ofendido a mi padre, haberme entregado a los placeres de este mundo, y ahora aquí estoy en bancarrota en todo sentido. Qué tontería, qué locura la que he cometido. Me volveré a mi padre. Qué lindo, hermano. Un cambio de patrón mental. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice, hermanos, que debe de haber una transformación de nuestra mente, de nuestros pensamientos, y esa es la obra que el Espíritu Santo hace en el arrepentimiento. Él cambia nuestros procesos mentales, Él cambia el patrón del mundo por el patrón de la voluntad buena de Dios, que es agradable y es perfecta. Amén. También, hermano, el arrepentimiento es un volver a Dios. Nacemos caminando en una dirección como cangrejos, digo yo, caminando hacia atrás. Nacemos así porque nacemos en pecado. Entonces comenzamos a caminar alejándonos de Dios y no acercándonos, dándole la espalda a Dios y no dándole de cara al Señor, sino al contrario. Entonces es necesario que haya un cambio, un giro de 180 grados que debemos de dar, de reconocer que hemos abandonado a Dios, que hemos sido enemigos de Dios y que ahora nos volvemos a Él en el nombre de Jesús. Amén. Por eso Cristo dijo: el que viene a mí, no lo he hecho fuera. ¿Por qué? Porque viene a la verdad, porque viene en la dirección correcta, porque ha reconocido que su caminar estaba equivocado y ahora está volviendo al Señor por medio de la fe. Es un volver a Dios y también, hermanos, es un cambio de conducta. ¿Cómo puedo yo probarme a mí mismo que soy un verdadero convertido? Es una pregunta muy importante porque algunos se vuelven religiosos únicamente. ¿Cómo? Bueno, aquí hay una clave. Mi conducta ha cambiado. ¿Ha cambiado usted desde que se convirtió a Cristo hasta el día de hoy? ¿Somos diferentes? ¿Pensamos diferentes ya? ¿Tenemos un patrón de vida diferente basado en la voluntad de Dios y no en mis deseos y mis aspiraciones personales? Hemos cambiado de conducta. Vea lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, que la persona que no conoce a Cristo es atrapado por sus deseos engañosos y está viviendo una vida totalmente vacía, porque no tiene satisfacción en su alma, porque su deseo es reo de sus propios deseos. Por eso dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Renovación de la mente. Cambiar el patrón del mundo por el patrón de la voluntad de Dios en mi vida, revelado en la palabra. Y el Espíritu Santo es el que se encarga a educarnos en las cosas de Dios, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Dice: un nuevo hombre que está creado según el patrón divino de su justicia, de su santidad y de la verdad. Son 3 parámetros para medir nuestra conversión: justicia, santidad y verdad. ¿La estamos viviendo? Estamos caminando, hermano, en ese nivel con el Señor, una vida transformada. Eso significa arrepentimiento, conversión. Significa un cambio profundo. No un cambio, hermano, de forma, es decir, de simplemente superficial, sino que estamos hablando de un cambio profundo del alma. Ahora,
en el arrepentimiento también, hermano, debe de haber confesión. La palabra confesión significa declarar una verdad, declarar algo de mí en verdad y no en engaño o mentira. Confesar no se puede con la mente. Algunos que con la mente dicen voy a confesar y no hablan, no declaran. No se puede confesar con la mente. Aquí no se trata del método Silva, no se trata de la meditación, hermanos, que es una práctica, por cierto, diabólica, que se practica en el hinduismo. No. Aquí no se trata de una confesión mental. Aquí lo que se trata es de declarar con mi boca, hermano, las ofensas de mi vida de pecado para con el Señor, para buscar en Él el perdón y la restauración de mi vida. Dice la Biblia, hermanos, en el capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles, busque conmigo ahí, 19:18, dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. ¿Qué significa esto? Que la gente cayó en una convicción, hermanos, de pecado, que de pronto se vieron lo que no veían. Pronto vieron, hermano, esa rebeldía de su corazón, ese orgullo, esa vanidad, autosuficiencia, mentira, engaño, una vida dualizada. Todo aquello que era ofensivo a Dios, de repente comienzan a ver, hermano, que aquellas cosas, aquellos pecados estaban entronados en su alma. Mentira, engaño, adulterio, fornicación, hermano amado, idolatría, codicia y todo lo que envuelve el corazón humano. Dice, y venían confesando sus hechos. Esta convicción es la convicción que el Espíritu Santo trae en la conversión. De repente la gente comenzó a confesar los pecados de la lengua, comenzó a confesar los pecados del ocultismo, del orgullo, de la inmoralidad, de la codicia, idolatría, violencia, pecados contra la familia, pecados de rebelión contra Dios y contra la nación, pecados, hermanos, congregacionales. ¿Por qué pecados congregacionales? Cuando hay murmuración, cuando hay frialdad, cuando hay, hermanos, una indiferencia a las cosas de Dios, falta de servicio al Señor, es pecado. Todas estas cosas, hermano amado, hay que venir delante de Dios y pedirle perdón y confesar nuestros pecados delante del Señor. No le digo que usted venga a confesar aquí pero si el Espíritu Santo le pone en su corazón, he ofendido a mi papá, a mi mamá, le voy a pedir perdón. Hágalo, confiese su pecado. Porque confesar es declarar lo que está sucediendo en el corazón. Y lo más importante es que la confesión, hermano, sea hacia Dios, porque el primero que es ofendido con nuestro pecado es Dios mismo. Cuando usted y yo pecamos, estamos ofendiendo en primera instancia a nuestro Padre Celestial, y es necesario pedirle perdón por las ofensas cometidas contra Él y contra el prójimo. Ahora, vea qué lindo, cuando hay una verdadera confesión, hermanos, Dios perdona, Dios restaura. Vea lo que dice la Biblia, primera carta de Juan en el capítulo 1, busque ahí conmigo porque esto también es sumamente importante. Capítulo 1, versículo 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, o sea, la luz de la verdad, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Ve lo que es el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, y que es confesar el pecado, decirle a Dios: Señor, he sido un adúltero, un rebelde, Padre, he mentido con mis labios, he dado una doble cara a la gente, Señor, y sé que todo esto es pecado contra ti. Y comenzar, hermano, a confesar el pecado por el cual se ha ofendido a Dios. Dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que sucede cuando hay un verdadero perdón? El Señor toma el pecado, hermanos, que nos ha perdonado,
y dice que los lanza a lo profundo del mar para nunca jamás acordarse de ello. Amén. Eso es el perdón. La palabra perdón en el original significa cancelar la cuenta pendiente. Cuando el Señor lo perdona, Él cancela la cuenta, hermano. No importa qué tipo de pecado haya sido, qué tipo de ofensa haya sido, pero cuando le pedimos perdón al Señor a través de la confesión, aceptando que sí hemos ofendido a Dios, hermanos, Dios perdona. Por eso, amada hermana, si su esposo ya le pidió perdón a Dios por sus pecados, ya no se lo recuerde, por favor. Amado hermano, si Dios ya perdonó a su esposa sus pecados, por favor no se los esté recordando. Porque el Señor tomó ese pecado y lo lanzó a lo profundo del mar. Y nunca jamás, hermano, se acuerda Dios de los pecados que Él ha perdonado. Amén. Se goza por ello, hermano. Se alegra en Cristo. Porque hemos recibido, hermano, el perdón del Señor. Él nos ha perdonado. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, es decir, si alguno ha recibido el perdón de Dios, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Hay una renovación de vida, hay un cambio de vida, una transformación de vida, hermano, a través de la conversión, que es fruto del arrepentimiento. Cuando hay una verdadera confesión, Dios nos va a perdonar y nos va a dar victoria, hermano, sobre todo aquello que el diablo ha querido utilizar para mortificar y para destruir nuestra vida, como lo dijo el Señor a través de la parábola del hijo pródigo. Esas son las intenciones del diablo, de robar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Tercero, para finalizar, los hombres fueron instados a consagrarse a Dios. Fíjese, compungido de pecado, arrepentimiento para conversión, y ahora tenían que consagrarse a Dios. Porque Pedro les dice en el versículo 38, arrepentíos y bautícense en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermano, aquí la palabra bautismo implica consagración. Hay personas que fracasan en su vida cristiana porque aceptan a Cristo, y no pongo en duda que fue una aceptación genuina, hermano, pero no se consagraron a Dios. No siguieron dando los pasos necesarios para una vida de victoria. Eso ha sucedido con miles de personas a lo largo de la historia. Se quedaron nada más con la conversión y no se consagraron al Señor, y eso está incompleto, porque no podemos seguir al Señor, hermanos, si no nos consagramos a Él. Entonces aquí el bautismo tiene que ver con una decisión de consagrarme al Señor. Habrá una decisión más importante, hermanos, después de la salvación, que consagrarse a Dios. No lo hay. Porque hay personas que están en la iglesia, pero están consagrados a su trabajo, están consagrados al mundo, están gastando sus fuerzas en las cosas de este mundo que perece. Y es importante entonces que cuando hemos tomado a Cristo como el Señor de mi vida, debemos de consagrarnos a Él. Y un acto de consagración es el bautismo en agua. La persona que no se ha bautizado en agua no está consagrada a Cristo. Y si no está consagrada a Cristo, su vida, su experiencia espiritual está en un alto riesgo, porque el Señor nos manda a que nos consagremos. El bautismo en agua era parte integral, hermanos, de la consagración en aquel tiempo, porque era como decir, he aceptado, Señor, tu verdad y te voy a seguir. Y era mostrado a través del bautismo. Me voy a consagrar a ti. Estimada jovencita, voy a hablarle a los jóvenes, conságrate al Señor. No te consagres a tus sueños. Hay jóvenes que se consagran a sus sueños, a lo que quieren llegar a ser. En lugar de probablemente en su preparación académica, ¿dónde quiero llegar? Tienes que consagrarte a Dios primero.
Y Dios va a guiar tus caminos, tus pensamientos hacia el futuro. Porque han habido muchos jóvenes que han conocido a Cristo, pero como no se han consagrado al Señor, cuando llegan a una etapa de tomar decisiones muy serias en su vida, hermanos, caen en las garras del enemigo. Muchas jovencitas han salido de la iglesia porque se enamoraron, por ejemplo, de personas no creyentes, porque no estaban consagradas a Dios. Lo primero es la consagración al Señor, honrar a Cristo primero, servirle con amor al Señor, dedicar mi vida para Él, y Él se va a encargar de encomendar, hermano, nuestros caminos en su buena voluntad. Amén. Y así también debe de ser con los adultos. No se preocupe, amado hermano, por su trabajo. Primero, preocúpese por estar consagrado a Dios. Amén. Y el Señor lo va a guiar y lo va a bendecir. Porque hay algunos que, como dice la Biblia, en el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿Y qué quiere decir? Que si nosotros no consagramos nuestra vida a Dios, y como dijo Cristo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Amén. Si usted se consagra a Dios, Dios lo va a bendecir, de seguro que sí. Dios lo va a guiar, Dios lo va a prosperar, Dios lo va a levantar, Dios te va a guiar, Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Pero Él lo que quiere, hermano, en primer lugar es la consagración. Y cuando estas personas entendieron, hermano, todos estos valores y principios, dice, recibieron la palabra. Y no solamente recibieron la palabra, versículo 41, sino también se bautizaron. Es decir, recibieron la palabra que el Espíritu de Dios estaba poniendo en su corazón y sellaron, hermano, su decisión consagrándose al Señor. Se bautizaron, y dice la Biblia que una gran multitud vino a ser parte del reino de Dios ese día. Gloria al Señor. Oramos, mis hermanos, para que Dios nos conceda ver a esta iglesia, a esta congregación y a todas las congregaciones del mundo. Nos permita ver, hermano, que el Espíritu de Dios traiga convicción de pecado.